Aló, presidente. Saludamos a toda Venezuela desde aquí este domingo, desde el Palacio de Miraflores. Estamos saliendo al aire desde el Palacio de Miraflores, esta llamada la Casa de Misia Jacinta. ¿Por qué? Ustedes saben por qué llaman a Miraflores la Casa de Misia Jacinta. Bueno, ese era el nombre de la señora esposa de aquel general, quien fue presidente de la República, Joaquín Crespo. El desarrollo de la industria petrolera venezolana es de los primeros del mundo, y ahora con toda esta visión estratégica de internalización petrolera, dentro de poco estaremos comenzando la explotación de las grandes reservas de gas que tenemos en la plataforma del Tana, y hay numerosas, grandes y muy prestigiosas empresas internacionales que están ahí alineadas con un altísimo interés para invertir recursos en la explotación del gas. Venezuela es un objetivo de mediano plazo, se va a convertir en una potencia gasífera, no solo del continente, sino también del mundo. Así que adelante, vamos con el desarrollo del sector petrolero, petroquímico, gasífero nacional. Venezuela, potencia petrolera. Por cierto, que hay buenas noticias al respecto del petróleo. Aquí tenemos la evolución de los precios del petróleo, y esto es, sin duda, entre muchas otras cosas, producto de la estrategia venezolana. Y está, vean ustedes cómo se ha venido recuperando el precio del petróleo. Estos son buenas noticias, producto de una estrategia, los acuerdos de la OPEP, los acuerdos con los países no OPEP. Ya el precio del petróleo venezolano está en la banda, y ese era el objetivo, colocarlo en la banda de precios justos para darle mayor fortaleza a los ingresos fiscales y para continuar dándole el impulso y el desarrollo a la economía y a la sociedad, para continuar distribuyendo de manera justa y equitativa el ingreso nacional y continuar impulsando el desarrollo productivo venezolano. Ignacio Ramonet, conocedor, él escribió uno de los tantos libros que tiene, se llama La tiranía de la comunicación. Y es que en verdad esto se ha convertido en un problema no solo en Venezuela, es un problema mundial, lo que algunos llaman el cuarto poder, es decir, además del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, aquí tenemos 5 poderes, aquí será el sexto, pero a nivel mundial lo llaman el cuarto poder. Ahora, así como los poderes ejecutivos muchas veces degeneran en tiranías, los poderes legislativos a veces degeneran también en tiranías de pequeños grupos, como aquí lo había en Venezuela. Así como los poderes judiciales degeneran, Venezuela, por ejemplo, degeneró, y aquí había las llamadas tribus judiciales, que eran las que mandaban y le expropiaron el poder al pueblo. Igual ha pasado a nivel mundial, es un fenómeno mundial, la degeneración en el empleo del poder comunicacional. Es reconocido esto que estoy hablando como uno de los grandes problemas del mundo de hoy. Pequeños grupos de mucho poder económico se han hecho dueños de medios de comunicación de mucho poder, no solo, bueno, tanto escritos como audiovisuales, etcétera, y entonces ponen a circular por allí cualquier cantidad de mentiras cuando quieren crear lo que llaman una matriz de opinión, a favor o en contra de alguien,
incluso ahora a favor o en contra de países. Ahora se dirigen a un país, lo apuntan como si fuera la artillería de un grupo de terroristas y lanzan sus dardos envenenados contra países enteros, contra personalidades, contra dirigentes, para tratar de destruirlos a nivel mundial. Un problema mundial esto, en verdad, reconocido ya como un problema mundial. Y Ramonet, en su libro, uno de sus libros de mayor pegada, porque da en el clavo, lo llama La tiranía de la comunicación. Tuvimos un gran placer de conversar varias horas con Ignacio Ramonet y bueno, ha ofrecido su apoyo. Además ha estado pendiente de lo que acontece en Venezuela, porque él ha estado diciendo que Venezuela es un caso especial en el mundo y lo ha ratificado aquí. Y sobre todo ahora me dijo en privado, me dijo, mire presidente, como ahora circuló por el mundo esa mentira que salió desde Venezuela, un laboratorio de algunos medios, y la difundieron por internet, por el mundo entero. Entonces él me dijo, ahora yo estoy obligado moralmente a aclarar mi posición. Así que los que fabricaron esta mentira nos hicieron un gran favor, porque ahora tenemos a este amigo por el mundo y donde quiera que va. Él puede ir al África, al Asia, a Oceanía. Si lo invitan, me dijo, si me invitaran a una conferencia en la Luna, allá yo hablaría del caso venezolano, porque es un ejemplo lo que está confirmando su tesis, pues, de la tiranía mediática, de la mentira, de la manipulación lamentable de algunos medios de comunicación, bueno, que todos aquí sabemos cuáles son. Afortunadamente no todos caen en esta degeneración del poder mediático. Entonces Ramonet, pues ahora anda por el mundo diciendo lo que cree. Y yo creo, por supuesto, que es verdad lo que él está afirmando. Después de haber evaluado geopolíticamente las corrientes del mundo y hacia dónde se orientan los gobiernos del mundo, las fuerzas que están en emergencia en el mundo, que están emergiendo en el mundo, esta propuesta de la globalización universal, que es perversa, esa pretensión del pensamiento único, de la aldea global, del fin de la historia. Ante esa pretensión, dice Ramonet, tenía que surgir una alternativa. Y él reconoce el proyecto y el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela como una de las alternativas que está en marcha en el mundo entero ante el perverso planteamiento surgido en la última década, sobre todo, de esa globalización universal, de ese neoliberalismo salvaje. Aquí está en marcha, y por eso nuestras dificultades internas y externas, por eso nuestros choques, claro, tenemos que chocar, es inevitable que choquemos contra los intereses que se vinieron aquí gestando, que se vinieron cristalizando durante mucho tiempo y que no son precisamente los intereses del pueblo venezolano, no son precisamente los intereses de la mayoría de los venezolanos, de la nación venezolana. Entonces, sin embargo, pues hay pequeños grupos en Venezuela que parece que no se cansan de andar conspirando, tramando. Ya han fracasado. Ustedes recuerdan el último trimestre del año 2001. Los grupos que adversan esta constitución, porque ellos están adversando, es realmente, no es a Chávez, están adversando es a la constitución bolivariana. Están adversando al pueblo venezolano. Están adversando a la nación venezolana. No es que son adversarios del gobierno, no, son adversarios de Venezuela. Están tratando de alterar la marcha del país, no es la marcha del gobierno. El último trimestre del 2001, todos recordamos cómo aquí se montó una operación entre las cúpulas de Fedecámara, que no representa en verdad
esa cúpula de Fedecámara, lo vuelvo a decir, como ellos siguen insistiendo y no quieren recapacitar, pues yo sigo señalándolos. Están fuera de la realidad, están descolocados. ¿Cómo es que llaman esos futbolistas cuando? Offside. Fedecámara, you are offside. No se cansan de estar offside. Oye, los sigo llamando a que recapaciten. Ahora, esa cúpula de Fedecámara, hay un buen libro que recomiendo. Voy a recomendar un libro. Cuando estábamos en la academia hace años de oficiales de planta, yo era teniente, conocí a Samuel Moncada. Aquí estoy seguro que algunos lo conocen. Profesor universitario, historiador. Samuel Moncada escribió un libro en esa época. En el pasillo siempre andábamos murmurando, porque descubrí en él un joven inquieto, y yo también lo era. Y es historiador, y bueno, y a mí me gusta la historia, y yo daba clases de historia. Y entonces hacíamos las reuniones, preparando las clases, y él, pues, historiador, me ayudaba mucho en la preparación de las clases, en las técnicas de evaluación, etcétera. Y él escribió, estando en la Academia Militar, eso fue por allá por 1980 y dele, 83, 84, si mal no recuerdo, escribió un libro que recomiendo. Ese libro le valió que lo sacaran de la Academia Militar. Al poco tiempo llegó y me dijo, no me voy, Hugo. ¿Cómo que te vas? Bueno, me pidieron que me fuera, que renunciara. El libro, ¿saben cómo se llama? Los huevos de la serpiente. Recomiendo ese libro. Vamos a leerlo, yo lo ando buscando. Si alguien me lo puede prestar, aunque sea, aunque el que presta un libro está corriendo un grave riesgo, pero yo prometo que se lo devuelvo. Los huevos de la serpiente se llama. Lo recomiendo. Entonces hay algunos que siguen, bueno, en ese jueguito offside, pero es un jueguito que le hace daño al país muchas veces, como por ejemplo lo que ocurrió el jueves pasado. Y esto, además, incitado, y esa es la palabra exacta, incitado por algunos medios de comunicación social que han llegado al, como llaman en inglés, el borderline. Borderline. Bueno, en Sabaneta se dice board. Es borderline. Al borderline. Y están saliéndose de aquí de manera descarada, porque en otra ocasión, bueno, la transmisión de videos con un oficial prácticamente llamando a rebelión, generando, por supuesto, temores en la colectividad. Es un asunto meramente mediático. Laboratorios mediáticos que tratan de generar caos, una especie de terrorismo mediático. Algunos medios de comunicación siguen metiéndose o siguen caminando en esa dirección, borderline. Yo les he advertido como jefe de Estado en varias ocasiones, recordando la obligación en que están de respetar, de cumplir y de pregonar el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Entonces el jueves tuvimos otro caso que ya ordené investigar, pues. Ya se está investigando. Y he pedido mayor celeridad en esta investigación a los cuerpos y a los órganos correspondientes del Estado, no solo del Poder Ejecutivo, sino de otros poderes que también tienen competencia y que estamos todos obligados a cumplir y hacer cumplir, repito, nuestra Constitución Nacional, garantizar el orden público, evitar situaciones que generen pánico, temor, angustia en la colectividad. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Entonces resulta que comenzaron a correr el rumor y algunos medios de comunicación, sobre todo de televisión, comenzaron a transmitir noticias e informaciones falsas diciendo que no iba a haber combustible,
que estaba en peligro el combustible, generando temores, angustia en un sector bastante grande de la población. Y fue por eso que vimos, como consecuencia de eso, de esa falsa noticia que creó alarma en la colectividad, entonces nosotros vimos cómo hubo largas colas. Yo le dije al vicepresidente, mira, da una cadena al ministro de Energía y Minas, infórmenle al país, porque, bueno, pasa una hora y entonces algunos medios se van para allá, además de que generan la falsa noticia, siguen el procedimiento, mandan una cámara a transmitir desde la cola, y entonces le proyectan la cola, y eso va generando lo que llaman una escalada que puede llegar al pánico. Yo debo decirles que hemos tomado una decisión al respecto. Si esto vuelve a presentarse, ya nosotros tenemos un esquema de acción. Pero en todo caso, lo que ocurrió, ya ocurrió. Generó temores, generó tensión social en base a una mentira y a una manipulación mediática. Ahora estamos investigando y ya veremos lo que dice la Constitución y las leyes de la República. Pero hay, repito, pequeños grupos que siguen tratando de perturbar el país y están ya, repito, pasando la raya, tomando incluso actitudes subversivas, y así las califico. Primera vez que uso esta palabra desde que estoy aquí en la presidencia de la República. Actitudes subversivas, y desde hoy he dado instrucciones al ministro del Interior aquí presente, en primer lugar al vicepresidente de la República, pero sobre todo al ministro del Interior y a los cuerpos de seguridad del Estado. Así como aquí hubo una subversión contra el Estado anterior, contra el pacto de Punto Fijo, y así se aceptaba, pues, y era calificada los subversivos, y tratados en consecuencia, igual ha comenzado a pasar. Un movimiento que no es que anda en las montañas con fusiles, en una columna guerrillera, no. Y les voy a poner un ejemplo para que vayamos todos primero entrando en situación, alerto contra este movimiento subversivo. He alertado a todos los cuerpos de seguridad y estamos en alerta. El cuerpo subversivo ahora anda de corbata, tiene vehículos de lujo, vive en residencias, bueno, de lujo, son parte de una élite privilegiada y se apoyan entre sí, y hay también los llamados autores intelectuales y los autores materiales. Voy a poner un ejemplo de una acción subversiva que se acerca al terrorismo, además de lo mediático que ocurrió el jueves pasado y que ya, bueno, sobre lo cual actuamos de inmediato, el vicepresidente informando al país, el Ministerio de Energía y Minas, no había ninguna situación de alarma como para que la gente saliera a colocar combustible, a hacer largas colas. Todo eso fue producido de manera premeditada por el manejo mediático de una situación provocada. Pero esto que voy a informar sí constituye un hecho que catalogo de subversivo y está siendo tratado en consecuencia. La refinería El Palito, eso queda en el estado Carabobo. Ustedes saben que lamentablemente en PDVSA una élite se adueñó durante muchos años de esa empresa que es de todos nosotros los venezolanos. Y los venezolanos me eligieron presidente para muchas cosas. Una de ellas, salvaguardar los intereses de todos. Y PDVSA es
en este momento, y lo ha sido durante mucho tiempo, el corazón de la economía venezolana. Entonces, pero allí una élite se adueñó de PDVSA, y entonces esa élite, desde hace varias semanas, ante una decisión que he tomado, porque yo traté, y el país es testigo, y la gente de PDVSA es testigo, de que allí tuvimos una primera administración, la primera etapa del gobierno, bueno, tratando de hacer unos cambios internos, de bajar los costos y los gastos, que son una cosa horrorosa, de bajar los privilegios de esa élite, sueldos. Bueno, ¿cuál es el sueldo promedio de esa élite en PDVSA? Pongan ustedes, aquí están las cifras. Privilegios groseros. Los salarios de la llamada nómina esta mayor, al año fluctúan entre 90 millones al año. Sepa usted que alguien que gane, vamos a sacar la cuenta rápidamente, alguien que gane 1 millón de bolívares al mes se está ganando 12 millones al año. Bueno, saquen ustedes la cuenta. Pues lo de PDVSA, esa élite, algunos llegan a ganar al año hasta 300 millones de bolívares. Hasta 300 millones de bolívares. Algunos ganan 15 millones de bolívares al mes. ¿Usted sabe lo que es un salario de eso comparado con el salario de los trabajadores? Bueno, esa es una de las cosas, de las pequeñas cosas que en la primera administración no se pudo cambiar. Ellos se negaron a cambiar eso. En la segunda administración igual, hubo algunos cambios, pero no al fondo que necesitamos, cambiar a fondo la estructura de PDVSA. La tercera administración, mucho menos, todo lo contrario, la tercera administración lo que llevó las cosas fue casi que al nivel de 1998. Una élite, además no es ninguna élite tecnocrática, no, una élite política, porque ahí siempre hubo un plan político. El último presidente de PDVSA de la Cuarta República llegó a ser precandidato presidencial. Lo estaban llevando, buscando la última esperanza blanca contra el diablo que venía, decían ellos. Viene el diablo, entonces decían que aquel presidente de PDVSA debía ser el que reunía pues los méritos para ser presidente de la República. Eso fue tomado durante muchos años por las élites políticas del país, partidos políticos. Todo ese cuento de la meritocracia es mentira, eso está manejado por esa élite y esa cúpula. Nosotros sí respetamos los méritos de los trabajadores de Venezuela. Y no solo los respetamos, los aupamos, los reconocemos, no solo en PDVSA, en las empresas del Estado. Los ministros, ahí están con sus méritos, no están ahí porque son amigos míos o porque son del partido tal o cual, no, méritos. Y esa es una de las líneas centrales del proceso revolucionario, la capacidad. Pero además de eso, la honestidad. Decía Simón Bolívar, el talento sin probidad es un azote. No basta, tú me puedes hablar de que tú tienes PhD no sé dónde y qué más, y eres, bueno, el primer tecnócrata del mundo, pero además de eso, ¿dónde está tu ética? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es un equilibrio entre el talento y la probidad. Entonces, ese cuento de que por ahí salen algunos empleados de PDVSA, algunos de ellos manipulados y otros presionados, ¿no? Y ustedes, el país es testigo de la paciencia que hemos tenido con esa élite de PDVSA. El diálogo. Felicito a Gastón Parra Luzardo, porque con qué paciencia él ha asumido el manejo de ese conflicto, que aquí esa élite nunca se opuso cuando, por aquí tengo yo,
cuando nombró un expresidente de la República, voy a nombrarlo, lo nombro, un expresidente de la República del partido COPEI nombró a un dirigente nacional de ese partido presidente de PDVSA. Esa élite no se opuso y era de la dirección de ese partido. Luego vino otro presidente y nombró a un poderoso representante de los sectores económicos del país, que no tenía nada que ver con petróleo. Lo nombró presidente de PDVSA. Esa élite, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba entonces la llamada meritocracia? ¿Dónde estaba? Mentira. Es una mitocracia, es un mito que ellos han creado. Para esa cúpula petrolera, la meritocracia es la lista que ellos mismos hicieron. El que no esté en esa lista, no, este no tiene mérito. No, se les acabó el cuentico, mi compadre. Se les acabó el cuentico. Los méritos es una cosa, y la manipulación de esa élite para adueñarse de una empresa, que es de todos nosotros, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y yo vuelvo a insistirlo. Si esa élite sigue, primero pues hay que tomar todas las acciones para que estamos facultados por la ley, Constitución y las leyes. Pero esa élite, repito, ha sido visible la paciencia con que se ha manejado el conflicto. La Junta Directiva todos los días, la Asamblea Nacional nombró una comisión para negociar, para conversar, se trató con mano suave. A lo mejor eso fue el error nuestro, ¿no? La mano suave, la buena fe. Pero bueno, la buena fe por delante siempre, ¿no? Vamos a conversar, me dijo Gastón Parra, le dije, autorizado Gastón, está bien. La Junta Directiva, yo los felicito a todos, les doy un aplauso, ellos han venido manejando el problema, bueno, con una estrategia de negociación, de conversaciones, de diálogo, que bueno, estamos dispuestos a continuar. Esto no es que se rompe, no, el diálogo está abierto. Aquellos venezolanos que siguen en PDVSA dando demostraciones de no querer coger el carril y cumplir con sus obligaciones, yo les hago un llamado para que vuelvan a su trabajo, para que vuelvan a cumplir, para eso se les está pagando. Y además forman parte de un sector de los venezolanos que reciben mejores remuneraciones. Pudiéramos llamarlos incluso privilegiados, con unos salarios privilegiados. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Recuperar PDVSA para los venezolanos. Esa es la estrategia. Así de sencillo. Devolverle a los venezolanos a su industria petrolera, que se la tomaron unas élites e hicieron y han venido haciendo uso grosero. Ustedes saben lo que esa nómina mayor se repartió como bono el año pasado, 80 millones de bolívares en diciembre. Esa es una cosa grosera. Cada uno, 80 millones, mientras nosotros, y después dicen, no, que al fisco no se le puede dar más. Esto está circulando por las calles, vamos pues a poner esto a volar, de mano en mano, y sáquenle copia. Aquí dice PDVSA, venezolanas, venezolanos, queremos informarte sobre la verdad de nuestra industria, PDVSA, empresa de todos. Esto es de todos, hasta de los indígenas yaruros, de allá de las costas del Capanaparo, y los yucpa y los barí. Ellos son tan dueños de PDVSA como este que les está hablando. Esto es de todos los venezolanos. Bueno, entonces aquí hay unas tablas. Fíjense ustedes aquí esto. Aquí hay una serie de indicaciones, que no voy a leer todas. Y esto hay que repartirlo y explicar. La ocasión, dicen, ¿cómo es que dicen? La pintan calva. La ocasión es bien buena. Maravilloso que se presente todo esto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos obliga a todos a aprender. Vamos a adueñarnos de la empresa, pero incluso primero el conocimiento, porque es que aquí la empresa petrolera
la manejaron unos tecnócratas que le negaban información incluso a la Asamblea Nacional. A mí me estuvieron engañando con tablas y gráficos y cosas. Cuando yo los llamaba aquí me traían unas tablas puras. Y bueno, y además yo no tenía forma de verificar aquello. Pero luego uno demostraba, o me demostraban los ministros, que era mentira, información falsa. La Contraloría General de la República nunca ha podido meterse a PDVSA. Ahora sí, Clodo Osvaldo. Ahora vamos a abrir esa caja de Pandora. Vamos a revisar hasta el fondo lo que es PDVSA. Ah, y esa es la realidad. Esa es la verdad de la supuesta defensa de la meritocracia de esta élite. No, ellos no están defendiendo ninguna meritocracia. Están defendiendo, son sus privilegios. Y a lo mejor tienen cosas que ocultar. A lo mejor están temerosos de lo que ahora viene. Ahora sí vamos a revisar esa empresa de cabo a rabo, de pies a cabeza, sus inversiones nacionales, sus inversiones internacionales. Porque, fíjense, una de las preguntas que hay que responder ahora con la nueva directiva que ahí tenemos, que es una directiva calificada, tiene mérito y tiene ética y tiene compromiso con el país, no obedece a ninguna élite offside, ni política ni económica, no, están comprometidos, comenzando por ese eminente venezolano, zuliano para más señas, que se llama Gastón Parra Luzardo, el presidente de Petróleo de Venezuela, uno de los venezolanos que conoce más y con una ética incuestionable, como ya lo presentamos en este programa y a su junta directiva. Bueno, una de las preguntas que nunca nos han respondido, ni siquiera a mí me la respondieron, es por qué, fíjense este cuadrito, anoten ustedes esto, 1976, en 1976 los ingresos totales de PDVSA fueron 9.258 millones de dólares. Vamos a redondear eso, números redondos. 9.000 millones de dólares fueron los ingresos en el año 1976. De esos 9.000 millones de dólares, los costos operativos, todo lo que cuesta operar la empresa, los costos operativos fueron de 1.500 millones de dólares. ¿Qué porcentaje es ese? Sáquenme ahí el porcentaje. 17%. 17, le dio a Merente, que está por allá, que es matemático. 17%. Ok, es decir, los costos operativos, eso es todo lo que cuesta explorar, perforar, pagarle a los trabajadores, bueno, instalar las tuberías, etcétera. Costos de operación para que pueda operar la empresa. 17% de los ingresos totales. Ahora sáquenme este otro porcentaje del año 2000. En el año 2000, los ingresos totales de PDVSA fueron 53.600 millones de dólares. Repito, sí, anoten ustedes, porque, y ustedes muchachitos, que yo sé que los niños ven el programa Aló Presidente y lo oyen, los niños, las niñas, ustedes estudiantes, vamos, esto es de ustedes, este es el futuro de ustedes, por eso es que estamos dando la batalla, porque yo lo he dicho a mi generación, yo tengo 47, a nosotros los que tenemos entre 50, los que tienen 60, los que estamos cerca de 50, a nosotros nos robaron la vida, o parte de la vida, a nosotros nos robaron el futuro, ahora estamos aquí batallando para que ustedes, muchachitos de Venezuela, muchachitas de Venezuela, muchachos y muchachas de Venezuela, no les roben el futuro es de ustedes y será bonito, se lo juro, va a ser bonito, no va a ser el futuro que a nosotros nos prometieron y nos robaron y hemos tenido que largar, bueno, el pellejo, dando la batalla por el futuro ya no de nosotros, el futuro de nosotros es de este futuro de hoy nos hablaban hace 20 años, o nosotros soñábamos con este futuro de hoy hace 30 años, bueno, nos tocó esto pues, quiso Dios que nos tocara este futuro, pero no es ni malo, es bonito, dar la vida por los demás, dar el esfuerzo por los demás, agradezco a Dios que me dio este futuro, chicos,
que nos dio el futuro de ser revolucionario, de amar, de luchar por amor a la humanidad. Eso es bonito, muy bonito. Pero el de ustedes va a ser mucho mejor. El futuro no se los van a robar. Ahora, anótenme el porcentaje que estamos sacando. En el año 2000, los ingresos totales de petróleo de Venezuela llegaron, repito, a 53.500, vamos a redondear, 53.500 millones de dólares. ¿Saben ustedes a cuánto ascendieron los gastos operativos? Pido que me saquen el porcentaje por allá. 36.000 millones de dólares los gastos operativos. 30 de 53, 35. 37%. 67. 60. Bueno, imagínense usted, 67%. Es decir, PDVSA, la empresa, se está tragando casi todo ella misma. Los sueldos, los bonos, y no de los trabajadores. De aquí le mando un saludo revolucionario y comprometido a los verdaderos trabajadores de PDVSA, que no son esos que están ahí en la élite de PDVSA. No, no son los que están ahí generando estas acciones de desestabilización, que quieren parar la industria, no. Y yo estoy completamente seguro que los verdaderos trabajadores, los obreros, que se levantan de madrugada para ir allá a sacar el petróleo, los que trabajan de sol a sol, que se echan en el lomo el trabajo verdadero para sacar, para extraer, para procesar, para los que están de verdad trabajando, la mano de obra directa, está con este proceso. No se va a dejar manipular por esta élite antinacional que vino destrozando la empresa además. Y estos eran los que querían privatizarla. Querían privatizarla. Y ese fue el primer parado que echó la revolución. No, esto no se privatiza y ahora está señalado en la Constitución. Pero ahora vamos hacia adentro. Ahora vamos hacia adentro. Ya salvamos la empresa. Ahora vamos a transformarla. Vamos a hacer una transformación estructural hacia adentro de Petróleos de Venezuela y a revisar hasta el último centavo de sus costos y de sus gastos. Bueno, resultado de esto es que el aporte al fisco nacional de PDVSA se vino casi a cero. Entonces ahí se ha manejado la empresa con un criterio como si eso fuera una empresa privada de un pequeño grupo. Y se reparten los beneficios y cada año los ingresos fiscales se vinieron reduciendo. Yo llamo a todos los venezolanos conscientes, todos los revolucionarios, profesores universitarios, los jóvenes, todos, vamos, las mujeres, todas las organizaciones sociales, a defender nuestra empresa petrolera. Y esta semana anunciamos además el inicio de movilizaciones sociales de apoyo a la empresa petrolera, que es de todos los venezolanos, de apoyo a la junta directiva y a las acciones que se están tomando para rescatar la empresa petrolera y ponerla al servicio de todo el pueblo venezolano. Llegó el café. La caja negra, aquí, bueno, aquí están. La caja negra. Esto lo escribió Eleazar Díaz Rangel. Permiso, Eleazar, buen periodista venezolano. Lo escribió en Últimas Noticias el 31 de marzo. Aquí, ¿no? La caja negra. Dice aquí, voy a leer. Fue Gonzalo Barrios quien hace años, toco madera, fue Gonzalo Barrios quien hace años, cuando presidía el Congreso de la República y por alguna razón se discutían los sueldos de los ejecutivos petroleros ante la imposibilidad de que los conocieran, dijo que PDVSA se parecía a un Estado dentro del Estado. Tiempo después se empezó a hablar de la caja negra de la empresa estatal, impenetrable. No ha sido posible abrirla desde afuera y se cree que adentro muchos temen que se abra. Nosotros hemos hecho un esfuerzo con apenas resultados. Fíjense ustedes esto,
para que la injusticia interna. Esto es otra cosa que yo le digo a los trabajadores de la industria, los verdaderos trabajadores. Una de mis intenciones es desmontar esos privilegios groseros y algunos de ellos, de los recursos con que se han sustentado esos groseros privilegios, transferirlos para el uso de los trabajadores, los verdaderos trabajadores. Por ejemplo, porque esos trabajadores merecen nuestro reconocimiento. Y en este mismo instante, mientras los pedevagos, porque hay unos pedevagos por ahí, hay unos pedevagos, bueno, que quieren alterar y sabotear la industria, mientras los pedevagos están haciendo de la suya, los verdaderos trabajadores de PDVSA están en este momento trabajando, garantizando la extracción del petróleo y su transporte, y chequeando las válvulas y los indicadores y la presión, y chequeando allí con su casquito puesto, bueno, la refinación para sacar la gasolina y el aceite y el gas, y transfiriendo el gas para la petroquímica, y trabajando en la petroquímica, y estarán ahorita también llenando barcos a esta misma hora para llevarlos al mundo entero, a los Estados Unidos, al Caribe, a Sudamérica, a Europa, hasta el Asia, sacando la orimulsión, llenándose de negro las manos, sudando. Esos sí son los trabajadores. Y esos trabajadores, yo por ejemplo le decía ayer conversé con algunos de ellos, dirigentes de los trabajadores, les dije, miren, la cúpula de PDVSA, por ejemplo, tiene apartamentos de lujo por allá, no sé dónde, en las playas de Oriente. En los Andes tienen unos, ¿cómo se llaman? Unos chalets de lujo para hacer sus fiestas y todo. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Recuperar esos chalets y esos edificios. A lo mejor los vendemos. ¿Para qué? Para hacer un plan de vivienda para los trabajadores que no tienen vivienda propia, que son bastantes, y sus familiares. O hacer sitios para vacaciones de los trabajadores. Devolverle a los trabajadores lo que les han venido negando. Para que ustedes vean la injusticia interna que hay en PDVSA. En el año 2001, tomen nota de estos numeritos porque las matemáticas bien utilizadas dicen mucho. En el año 2001 se pagaron salarios totales a 870 personas de esa nómina mayor y ejecutiva. 870 personas, menos de 1000, cobraron salarios por el orden de 150.000 millones de bolívares. Es decir, 870 cobraron 150.000 millones. En cambio, 18.200 trabajadores, que es el total de los trabajadores de PDVSA, cobraron 549.000 millones. Esa es la llamada nómina menor y la nómina diaria. La desproporción es evidente y grosera. La diferencia entre la cúpula y la élite y los trabajadores es grosera de verdad. Estos datos, bien bueno, este problema que se ha presentado, yo le agradezco, por eso le voy a agradecer a los despedidos de hoy, y los que mañana pudiera haber otros, si es que siguen insistiendo, y pasado mañana. Yo les agradezco que hayan generado este problema. ¿Saben por qué? Porque nos han permitido hablar de todo esto y comenzar a decir verdades. Y hay muchos expertos petroleros que han salido entonces a decir las verdades, trabajadores, amas de casa. No, estamos comenzando a destapar la caja negra, que va a dejar de ser caja negra para ser una caja multicolor. Petróleos de Venezuela es de todos los venezolanos. Ahora, fíjense una cosa. Además, otro asunto importante que le explico a todos los venezolanos. Hace unos minutos atrás yo hablaba de la refinería El Palito, que queda allá en Carabobo. Bueno, ahí ocurrió un acto de sabotaje. Voy a leer parte de la información que me llegó en el día de hoy sobre el caso del Palito que se está investigando. Es un acto subversivo y tengo aquí los nombres, no los voy a leer, eso sí no los voy a leer, pero tengo los nombres de 3 ingenieros a los que califico en una primera instancia de investigación
como los presuntos y muy probables responsables de este acto subversivo. La refinería la pararon. Es como que usted, bueno, va manejando un autobús y lo para, lo apaga y se va. Apagaron la refinería, pues. En verdad eso jamás había ocurrido en Venezuela. Nunca en 60 años de historia petrolera y de refinación aquí se había parado ninguna refinería. Ahora, la culpa no es de los trabajadores, no es que los trabajadores, como algunos medios publicaron, algunos periódicos publicaron, se pararon los trabajadores de la refinería. Mentira. Los trabajadores estuvieron allí y están allí ahora reactivando, porque la refinería no es como un carro que uno lo apaga en un segundo y lo prende en un segundo. Bueno, un carro bueno, yo tenía uno que había que darle rum, rum, rum. Pero digamos un carro bueno, que esté en buenas condiciones. Un carro que esté en buenas condiciones prende en un segundo. Brum. Una refinería, para poder poner en marcha todos los sistemas de una refinería, como la del Palito, 5 días por lo menos vamos a tardar. Vean ustedes el daño económico, daño social. Esto es un sabotaje. Yo me atrevo a equipararlo a un grupo de terroristas que vaya y ponga una bomba y vuele un sistema de oleoductos. Es un daño al país. Hasta ahí han llegado sectores de estas cúpulas que se quieren negar de manera irracional a los cambios necesarios en la industria petrolera, que es de todos los venezolanos. Bueno, aténganse a las consecuencias, porque como subversivos están comenzando a ser investigados. Así lo he ordenado y así lo he pedido. Hay una ley que se llama la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Hay leyes, primero la Constitución. Así que estamos con las leyes por delante, activando y acelerando el proceso de investigación sobre este acto de sabotaje que se aproxima a un acto de terrorismo. Y es un acto subversivo contra el orden nacional. Porque ¿qué es lo que se busca aquí? Detener la economía nacional, porque PDVSA es el corazón de la economía. Se trata de sabotear para alterar y desestabilizar el país. Y eso se llama subversión contra el orden establecido, contra las leyes, contra el pueblo y contra la nación. Eso no tiene otro nombre, subversión. Así que desde hoy los comienzo a calificar de subversivos, pero no son frentes guerrilleros. Afortunadamente aquí no habrá eso más nunca. Ahora son pequeños grupos que ganan mucho dinero y que, bueno, están ahí, infiltrados y metidos en algunas partes todavía. Bueno, la refinería la pararon 2 o 3 miembros de la nómina mayor. 2 o 3 personas de la nómina mayor pararon la refinería, aprovechando que el día jueves 4 de los Corrientes se efectuaba, estoy leyendo el informe, resumen, el día jueves 4 de los Corrientes se efectuaba una concentración del personal administrativo en los patios de la planta. Aprovechando eso, le ordenaron a los operadores de la refinería que abandonaran sus puestos de trabajo para participar en dicha concentración, y que ellos, esos 2 o 3 miembros de la nómina mayor, se encargarían de la operación de la planta. Engañaron a los trabajadores, los operarios que estaban allí en sus puestos, y como son los jefes de ellos, eran los jefes de ellos, les ordenaron que se fueran. Así, esos miembros de la nómina mayor aprovecharon esa ocasión para engañar a los trabajadores y realizar a espaldas de ellos la parada de la refinería, ordenándoles posteriormente que se retiraran de las instalaciones. Para parar las operaciones, originaron una caída en la tensión de energía eléctrica. Vean todo el acto subversivo. Esto es lo mismo. ¿El que hace esto?
que baja la tensión de la energía, está haciendo lo mismo que haría otro que ponga una bomba en las torres de energía, porque el fin es el mismo, es un fin subversivo. Para parar las operaciones originaron una caída en la tensión de energía eléctrica, contaminaron tanques de almacenamiento, repito, contaminaron tanques de almacenamiento, descargaron las diferentes plantas del proceso de refinación y no solo se limitaron a detener el proceso y poner la refinería fuera de funcionamiento, sino que maliciosamente trataron de dañar componentes tales como válvulas, circuitos, paneles eléctricos y otros subsistemas. Yo los acuso de subversivos y ante los órganos, por supuesto, aquí está el poder judicial, está la fiscalía que se encargarán de todas las investigaciones, la DICIP, la PTJ, pero yo los califico desde aquí como subversivos y los acuso ante el país de subversivos. Y cualquier persona que haga algo parecido o intente hacerlo, entrará en la misma línea de subversivos y como tal serán tratados. Yo hago un llamado a esta élite que recapacite, que reflexione. El que no quiere estar ahí, pues váyase a trabajar en otra parte, pero esa empresa es y será, y especialmente de hoy en adelante, de los venezolanos y para todos los venezolanos. Y dentro de poco ustedes me verán recorriendo campos petroleros, voy a recorrer refinerías, porque soy el primer venezolano interesado en que esa empresa se ponga definitivamente en función de los sagrados y soberanos intereses del pueblo bolivariano de Venezuela. Y se acabó. Es famosa la declaración del presidente de Fedeindustria, por ejemplo, cuando dijo a los medios de comunicación que sí, que él, como no estaba a favor del paro, lo estaban presionando, pero bueno, hasta amenazándolo físicamente. De esa manera, chantajeando, amenazando. Le pagaron a los trabajadores el día, pero le dijeron que el que fuera a trabajar lo votaban. Ah, bueno, así imagínate. Qué paro tan fácil. Un día libre y además remunerado. ¿Qué paro es ese? Un paro inmoral. Ahora están repitiendo y van a ser derrotados otra vez, de manera más contundente. Señores de la cúpula de Fedecámara, señores ilegítimos de la CTV, por ese camino no van para ninguna parte, no van para el baile. Por eso es que ustedes están como están. Andan con un desespero que Chávez se va. Que se va, que se va y que se va. Váyanse acostumbrando ustedes, pues. ¿Saben una cosa? Estas cúpulas que están, porque mucha gente incluso no los entiende, ¿no? Es una cosa hasta irracional. Lo de diciembre, ellos creían que yo estaba caído en diciembre. Ellos decían que Chávez se va, listo, se acabó. Y por eso echaron el resto en diciembre. Y se consiguieron, no es Chávez, porque es que yo no soy, yo soy un solo ser humano. Es un pueblo, es una realidad, se estrellaron aparatosamente contra la realidad. Y entonces vinieron con un nuevo plan en enero. Entonces decían, en enero se va Chávez, 23 de enero. O vamos al 4 de febrero, comenzando febrero. No, Chávez está listo. Y arrancaron otra vez como un toro loco. Se volvieron a espatillar y cayeron patas arriba. Ahora vienen por la tercera. Bueno, se van a espatillar de nuevo, se los adelanto, señores de Fedecámara, señores ilegítimos de la CTV y todas estas élites de PDVSA. Ellos están tratando de, bueno, ¿será que creen que sí, que de verdad la cúpula de PDVSA va a parar el país? No, lo que pueden parar, sí, parar presos lo que pueden parar, lo que pueden parar en Yare, sí, pueden parar en Yare, eso es lo que pueden parar. Pues muy bien, ha sido un programa muy productivo, de buenos anuncios, buenos análisis, así que desde aquí decimos a Venezuela,
Adelante vamos con PDVSA, con la educación, con la salud, con los empresarios verdaderos, con la revolución política, con la revolución social. En fin, lo vuelvo a decir una vez más antes de terminar y me despido de toda Venezuela y los países amigos que nos oyen de Centroamérica, del Caribe, desde el Palacio de Miraflores, la casa de Misia Jacinta, antes de oír un regalo musical que nos tienen por ahí. Carmen la que contaba 16 años, Carmen la más hermosa de la pradera, qué linda era, con su sonrisa Carmen de primavera. Carmen la que contaba 16 años, Carmen la más hermosa de la pradera, qué linda era, con su sonrisa Carmen de primavera. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo venderá. El poder comunicacional. Es reconocido esto que estoy hablando como uno de los grandes problemas del mundo de hoy. Pequeños grupos de mucho poder económico se han hecho dueños de medios de comunicación de mucho poder, no solo, bueno, en el tanto escritos como audiovisuales, etcétera, y entonces ponen a circular por allí cualquier cantidad de mentiras cuando quieren crear lo que llaman una matriz de opinión, a favor o en contra de alguien, incluso ahora a favor o en contra de países. Ahora se dirigen a un país, lo apuntan como si fuera la artillería de un grupo de terroristas y lanzan sus dardos envenenados contra países enteros, contra personalidades, contra dirigentes, para tratar de destruirlos a nivel mundial. Un problema mundial esto, en verdad, reconocido ya como un problema mundial. Y Ramonet, en su libro, uno de sus libros de mayor pegada, porque da en el clavo, lo llama La tiranía de la comunicación. Tuvimos un gran placer de conversar varias horas con Ignacio Ramonet y, bueno, ha ofrecido su apoyo. Además, ha estado pendiente de lo que acontece en Venezuela, porque él ha estado diciendo que Venezuela es un caso especial en el mundo, y lo ha ratificado aquí. Y sobre todo ahora me dijo en privado, me dijo, mire presidente, como ahora circuló por el mundo esa mentira, que salió desde Venezuela, un laboratorio de algunos medios, y la difundieron por internet, por el mundo entero. Entonces él me dijo, ahora yo estoy obligado moralmente a aclarar mi posición. Así que los que fabricaron esta mentira nos hicieron un gran favor, porque ahora tenemos a este amigo por el mundo y donde quiera que va, él puede ir a la... Sin embargo, pues hay pequeños grupos en Venezuela que parece que no se cansan de andar conspirando, tramando. Ya han fracasado. Ustedes recuerdan el último trimestre del año 2001, los grupos que adversan esta constitución, porque ellos están adversando, no es a Chávez, están adversando es a la constitución bolivariana, están adversando al pueblo venezolano, están adversando a la nación venezolana. No es que son adversarios del gobierno, no, son adversarios de Venezuela. Están tratando de alterar la marcha del país, no es la marcha del gobierno. El último trimestre del 2001, todos recordamos cómo aquí se montó una operación entre las cúpulas de Fedecámara, que no representa en verdad esa cúpula de Fedecámara, lo vuelvo a decir, como ellos siguen insistiendo y no quieren recapacitar, pues yo
sigo señalándolos. Están fuera de la realidad. Están descolocados. ¿Cómo es que llaman esos futbolistas cuando? Offside. Fede Cámara, you are offside. No se cansan de estar offside. Oye, los sigo llamando a que recapaciten. Ahora, esa cúpula de Fede Cámara, hay un buen libro que recomiendo. Voy a recomendar un libro. Cuando estábamos en la academia hace años de oficiales de planta, yo era teniente, conocí a Samuel Moncada. Aquí estoy seguro que algunos lo conocen. Profesor universitario, historiador. Samuel Moncada escribió un libro en esa época. En el pasillo siempre andábamos murmurando, porque descubrí en él un joven inquieto, y yo también lo era. Y es historiador, y bueno, y a mí me gusta la historia, y yo daba clases de historia. Y entonces hacíamos las reuniones, preparando las clases, y él es, sin duda, entre muchas otras cosas, producto de la estrategia venezolana. Aquí está, vean ustedes cómo se ha venido recuperando el precio del petróleo. Estos son buenas noticias, producto de una estrategia, los acuerdos de la OPEP, los acuerdos con los países no OPEP. Ya el precio del petróleo venezolano está en la banda, y ese era el objetivo, colocarlo en la banda de precios justos, para darle mayor fortaleza a los ingresos fiscales y para continuar dándole el impulso y el desarrollo a la economía y a la sociedad, para continuar distribuyendo de manera justa y equitativa el ingreso nacional y continuar impulsando el desarrollo productivo venezolano. Ignacio Ramonet, conocedor, él escribió uno de los tantos libros que tiene, se llama La tiranía de la comunicación. Y es que en verdad esto se ha convertido en un problema no solo en Venezuela, es un problema mundial, lo que algunos llaman el cuarto poder, es decir, además del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, aquí tenemos 5 poderes, aquí será el sexto, pero a nivel mundial lo llaman el cuarto poder. Ahora, así como los poderes ejecutivos muchas veces degeneran en tiranías, los poderes legislativos a veces degeneran también en tiranías de pequeños grupos, como aquí lo había en Venezuela. Así como los poderes judiciales degeneran, Venezuela, por ejemplo, degeneró, y aquí había las llamadas tribus judiciales, que eran las que mandaban y le expropiaron el poder al pueblo. Igual ha pasado a nivel mundial, es un fenómeno mundial, la degeneración en el empleo de África, al Asia, Oceanía. Te lo invitan, me dijo, si me invitaran a una conferencia en la Luna, allá yo hablaría del caso venezolano, porque es un ejemplo, lo que está confirmando su tesis, pues, de la tiranía mediática, de la mentira, de la manipulación lamentable de algunos medios de comunicación, bueno, que todos aquí sabemos cuáles son. Afortunadamente no todos caen en esta degeneración del poder mediático. Entonces Ramonet, pues ahora anda por el mundo diciendo lo que cree. Y yo creo, por supuesto, que es verdad lo que él está afirmando. Después de haber evaluado geopolíticamente las corrientes del mundo y hacia dónde se orientan los gobiernos del mundo, las fuerzas que están en emergencia en el mundo, están emergiendo en el mundo, esta propuesta de la globalización universal, que es perversa, esa pretensión del pensamiento único, de la aldea global, del fin de la historia. Ante esa pretensión, dice Ramonet, tenía que surgir una alternativa. Y él reconoce el proyecto y el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela como una de las alternativas que está en marcha en el mundo entero ante el perverso planteamiento surgido en la última década, sobre todo,
de esa globalización universal, de ese neoliberalismo salvaje. Aquí está en marcha, y por eso nuestras dificultades internas y externas, por eso nuestros choques, claro, tenemos que chocar, es inevitable que choquemos contra los intereses que se vinieron aquí gestando, que se vinieron cristalizando durante mucho tiempo y que no son precisamente los intereses del pueblo venezolano, no son precisamente los intereses de la mayoría de los venezolanos, de la nación venezolana. Entonces, aló, presidente. Saludamos a toda Venezuela desde aquí este domingo, desde el Palacio de Miraflores. Estamos saliendo al aire desde el Palacio de Miraflores, esta llamada la Casa de Misia Jacinta. ¿Por qué? Ustedes saben por qué llaman a Miraflores la Casa de Misia Jacinta. Bueno, ese era el nombre de la señora esposa de aquel general, quien fue presidente de la República, Joaquín Crespo. El desarrollo de la industria petrolera venezolana es de los primeros del mundo, y ahora con toda esta visión estratégica de internalización petrolera, dentro de poco estaremos comenzando la explotación de las grandes reservas de gas que tenemos en la plataforma del Tana, y hay numerosas, grandes y muy prestigiosas empresas internacionales que están ahí alineadas con un altísimo interés para invertir recursos en la explotación del gas. Venezuela es un objetivo de mediano plazo, se va a convertir en una potencia gasífera, no solo del continente, sino también del mundo. Así que adelante, vamos con el desarrollo del sector petrolero, petroquímico, gasífero nacional. Venezuela, potencia petrolera. Por cierto que hay buenas noticias al respecto del petróleo. Aquí tenemos la evolución de los precios del petróleo. Y esto